Bueno, entonces como les dijimos, este webinar va a ser a modo conversatorio y tenemos una serie de preguntas para la doctora Alba Cecilia sobre este plan nacional. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué es esto del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud? Entonces, frente a tu pregunta de qué es esto del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud, tenemos que recordar que justamente es una estrategia que viene de un tiempo atrás y que responde a unas necesidades puntuales que tenemos a nivel del sector salud, ¿cierto? Y es cómo garantizar la excelencia en la prestación, ¿cierto? Cómo avanzar hacia lo que es decir, migrar del concepto de calidad al concepto de mejoramiento. Y esto implica definitivamente un abordaje diario, permanente, sistemático de mejores prácticas que evidencian que no solamente cumplimos con un requisito, sino que efectivamente hay una cultura al interior de las instituciones de salud por cada día mejorar, es decir, superar las expectativas frente a todo el proceso de atención. Como bien lo dijiste, este plan de mejoramiento tiene una visión a largo plazo que es asociado al Plan Decenal de Salud con la perspectiva 2026-2035 y fue adoptado, ¿cierto? Tiene una ruta, tiene una evolución, una línea de tiempo, pero este específicamente responde a una evolución sistémica de los anteriores planes de mejoramiento que se ha centrado y se ha focalizado en, obviamente, continuar trabajando en calidad, pero definitivamente con un core central que corresponde justamente al lanzamiento de la política de humanización en salud que se generó en julio del 2026. Este, como herramienta, si lo dejamos únicamente como un instrumento, pues se nos puede quedar algo así como se nos quedaron los paquetes instruccionales de seguridad de paciente, que sacaron unos documentos muy lindos, se sacaron unas directrices, pero como que el paquete no se operativiza. Lo que se busca con esta visión a largo plazo es que este instrumento técnico de verdad nos permita dinamizar la gestión de calidad, armonizando no solo la política nacional de calidad, sino ahora la política nacional de humanización con relación, partiendo de base de que ya tenemos una estructura de calidad que arrancó desde el proceso mismo de habilitación. Entonces, aquí, calidad, humanización y fortalecimiento sistemático de la seguridad del paciente continúan siendo una directriz en este plan de mejoramiento nacional de la calidad. Perfecto, doctora. Entonces, entendiendo esto, partamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál entonces ha sido la evolución de esta estrategia? Miren cómo esta estrategia ha venido evolucionando, cómo evolucionamos los que trabajamos en calidad. Estructura, procesos, resultados. Por eso, este plan arranca, el primer plan que trabajamos arrancó en el 2016-2021, que estaba focalizado básicamente en crear cultura de calidad. Y crear cultura de calidad empieza con cambiar comportamiento de quienes prestamos los servicios de salud. Cómo sentar desde lo estructural esas bases de la excelencia técnica. Y es ahí donde desde la resolución 3100, que es nuestra resolución de habilitación, se empezaron a incorporar conceptos como el programa de seguridad de paciente, como la gestión del riesgo, como los paquetes instruccionales, como el plan, como el PAM. Cuando finalizó el 2021, digamos, ¿qué debilidad tenía este primer plan? En la parte de seguimiento, la parte de evaluación, no tiene unas metas claras, se hizo o no se hizo. El segundo plan se genera en el 2022-2027, que se denominó Salud con Calidad para Todos. Y este Salud con Calidad para Todos tenía unas búsquedas específicas. Una de ellas era la cobertura, mejorar la cobertura de la prestación de los servicios de salud, pero centrado en fortalecer la gobernanza de las instituciones, de los administradores, de los aseguradores, de los prestadores. Sin embargo, a medida que fue avanzando este plan del 2022 que tenía proyección al 2027, en el 2026, con la generación del Plan Decenal de Salud, se aceleró la generación de este Plan Nacional de Mejoramiento con una visión
de largo aliento y con una visión que fusionó y unificó los resultados, las experiencias y lo que habíamos vivido en los dos planes anteriores. En este nuevo plan se prioriza la humanización y algo que para nosotros es importante es del laboratorio, que es el resultado clínico, no el resultado analítico, no cuánto da la glucosa o cómo dio la serología infecciosa de HIV, sino cómo el laboratorio y los servicios de diagnóstico se integran a la gestión clínica excelente en salud, considerando mi resultado, cómo impacta realmente el desenlace clínico de un paciente y cómo mejorar esa experiencia, tanto para el paciente en la atención como la gestión clínica desde el punto de vista para los médicos, que son los que solicitan y que son finalmente los usuarios de nuestros resultados. Entendemos, doctora, pero entonces, ¿por qué otro plan? Se hace necesario ese otro plan porque ahí sí como la mejora continua, que es gradual y sistémica, el plan tenía que ir avanzando. Entonces recordemos que les decía que en la línea de tiempo el plan arrancaba desde la estructura. Cuando se hace el diagnóstico, se hizo un diagnóstico situacional de lo que habían sido los dos planes anteriores, ¿qué encontramos? Encontramos algo que sé que no es ajeno para los que están al otro lado de este monitor, y es que tenemos un bajo, digamos, el nivel de calidad que hemos venido fortaleciendo, se ha venido quedando como estancado en el cumplimiento de los requisitos habilitatorios, resolución 3100, en el cumplimiento. Ojo, en el cumplimiento, no en el mejoramiento, sino en el cumplimiento de los estándares de la resolución 1619, de los diferentes programas. Pero cuando nosotros miramos cuál es la cobertura que tiene el país a estándares superiores, como por ejemplo la acreditación, bien sea por el modelo del Sistema Único de Acreditación o bien sea por los modelos del sistema complementario, del Subsistema Nacional de Calidad como las normas ISO, la cobertura de IPS acreditadas no alcanza el 0.6%. Para nosotros es claro que, y no es un secreto, que existe una baja implementación de sistemas de incentivos para nosotros como talento humano y de prestigio para todos los que formamos parte de este actor que nos motive a que la acreditación sea una búsqueda permanente. Eso es un diagnóstico situacional, claro. Sigue siendo un diagnóstico situacional que en los últimos tiempos se han incrementado y la persistencia de peticiones, quejas, reclamaciones, denuncias, tutelas, demoras en las citas, en las autorizaciones, no entrega de medicamentos, pues está completamente disparada. Hemos visto y se hizo en ese diagnóstico situacional que por más que contamos con un sistema de información, que hay unos lineamientos para las definiciones operacionales, qué va en el numerador, qué va en el denominador, cuáles son las fechas de corte, aún se presenta en el sistema de información una desigualdad en reportes que ha generado una disparidad en los indicadores trazadores que al tener esa disparidad no permite que la información sea confiable para una toma de decisiones en salud pública que sean realmente de impacto. Y desde luego, si tenemos barreras de atención, si el talento humano está desmotivado, ¿qué tenemos dentro del proceso asistencial en el día a día? Una clara deshumanización. Una deshumanización que se ve transformada o que se ve traducida en ¿qué? En despersonalización frente al proceso. Eso es lo que hay. O sea, no lo puedo atender, su orden está vencida. Estas pruebas no están autorizadas para este laboratorio. Aquí no hacemos esta prueba, mire a ver dónde se lo hace. Entonces, tenemos tramitología, despersonalización en la atención, dificultades en la comunicación y desde luego lo que nosotros estamos viviendo en este momento, que es un desgaste en el talento humano. Entonces, por eso se requería necesariamente revisar ese plan, porque muy lindo el plan anterior, en el documento, en el papel, pero sin seguimiento y sin evaluación de cómo se estaba operativizando ese plan, no podría ser una realidad. Clarísimo, doctora. Entonces, ¿cómo resumiríamos los cambios más relevantes? Ok, entonces los cambios más relevantes de lo que veníamos con el énfasis que veníamos trabajando, ahí sí, todos golpeados por distintas situaciones, que si la pandemia, que el déficit de dinero en salud, el énfasis predominante anterior estaba limitado únicamente a ¿qué? Cumplo con el estándar.
preocupados por la visita de los verificadores, en donde el cumplimiento es cuenta con, lo tengo, no lo tengo. Aquí en este plan ya no pensemos en el cumplimiento de los estándares, no porque no se tengan que seguir verificando, sino porque ahora tenemos que decir, venga, estos estándares realmente qué resultados verificables tienen, no solo en el hoy, sino en el largo plazo. El segundo cambio fundamental. Anteriormente, cada IPS pensaba en lo suyo. Yo que tengo que reportar, sea una IPS laboratorio, sea una IPS hospitalaria, sea un profesional independiente. Hoy el plan de mejoramiento de la calidad nos dice, deje de pensar que usted es una IPS independiente. Usted interactúa con las autoridades territoriales en salud. Usted forma parte de una red de los laboratorios. Usted tiene que involucrarse en la atención primaria en salud y en la continuidad del cuidado. Anteriormente, en el otro plan, estábamos muy centrados en la calidad técnica, estándares asociados a la racionalidad técnico-científica. Hoy nos dicen, es necesario mantener esta calidad técnica, mejorarla y que esa mejora sea permeable para que la experiencia de la atención sea claramente vivible por el paciente que va a nuestro laboratorio mediante una atención que lo respeta como individuo y que lo trata con la dignidad y considera y entiende las diferencias que se puedan presentar culturales, sociales, étnicas, etc. La seguridad del paciente sigue siendo, en la versión anterior, hablábamos de seguridad del paciente, que los paquetes instruccionales, que los indicadores de evento adverso, pero se quedó en paquete, se quedó en indicador. Hoy nos dicen, esto tiene que ser una gestión mucho más integral y esa gestión integral no se va a lograr si no incorporamos la gestión del riesgo de nuestros sistemas para cambiar la perspectiva del laboratorio, a estar esperando quejas, a estar esperando resultados que no son consistentes por un modelo que detecte fallas antes de que se liberen los resultados, que tenga claramente la caracterización del riesgo individual y el riesgo poblacional de los pacientes que atiende y que ese sea el insumo para la planificación de los servicios. El laboratorio siempre se ha centrado en que el resultado es para nuestro paciente, el receptor, el que lo hizo. Así veníamos trabajándolo, usuario-receptor. Hoy el nuevo plan de mejoramiento nos dice, mire, su resultado no solo afecta a la persona que lo recibe, afecta a la familia y su comunidad en torno. Entonces, esto nos hace tener una visión de enfoque mucho más integral. La mejora institucional, no la mejora por procesos, sino una mejora institucional mucho más sistémica y mucho más sinérgica, donde haya una gobernanza territorial de la calidad. ¿Eso qué significa? Que no es suficiente con que el laboratorio quiera acreditarse, el hospital quiera mejorar sus procesos. Se necesita que desde el gobierno central ese modelo que ahora se va a trabajar, buscando tener incentivos para que los que trabajen con mayor calidad sientan una motivación, puedan tener esa territorialidad desde el gobierno central para seguir trabajando en calidad. Tenemos que garantizar lo que es la analítica del dato en la actualidad. Anteriormente, monte sistemas de información, reporte por esta plataforma, cree estos indicadores. Y cuando a las instituciones de salud le dicen, estos son los indicadores que tiene que reportar, parece que le estuvieran diciendo, no mida nada más. Hoy, el nuevo plan de mejoramiento le dice, todos los datos que usted genera al interior de su institución son datos que se pueden convertir en información, la información en conocimiento, el conocimiento le va a permitir tomar mejores decisiones y sobre todo aprender de qué debe no seguir haciendo o cuáles son las mejores prácticas que debe seguir realizando. Y ahora la humanización como una iniciativa. A veces uno siente que la humanización es únicamente cuando el paciente está en cama y que la humanización es leerle los derechos o que ser humanizado es decirle al paciente, venga papito, venga abuelito, siéntese, présteme el bracito, sino entender la humanización integrada a la calidad, entendiendo a cada paciente como un individuo integral. Y desde luego, otro cambio importante que tiene que ver más con ya con la estructura del plan, es que en el anterior plan, los anteriores planes venían haciéndose a corto y mediano plazo. En este plan de mejoramiento nacional de la calidad, articulado al plan decenal de salud, es un plan a largo plazo.
que permite ser mucho más sistemático en el seguimiento, ser más consistente en el logro de los objetivos y que esto sea mucho más fácilmente medible. Entonces vamos a tener indicadores, vamos a tener metas, vamos a tener una evaluación periódica. Con eso quiero decirte, Marcia, que si bien es cierto todos estos componentes, porque ustedes van a decir, pero esta vieja está diciendo, esto yo ya lo había escuchado hablar en el anterior plan de mejoramiento. La respuesta sí es que los componentes son los mismos. Pero lo que estamos viendo, el gran cambio ahora, es esa integración, esa reorganización estratégica y ese horizonte a largo plazo con una arquitectura explícita de implementación y evaluación que va a poder permitir que los objetivos que se han trazado sí los estamos cumpliendo. Adicionalmente, como cambios, digamos, que fortalece este plan, no nuevo, sino que le da mayor enfoque. Nuevamente retomamos, que es que la salud no es un negocio, la salud es un derecho inalienable que tenemos todos los individuos del territorio colombiano. Y por lo tanto, ese derecho a la salud tiene que ser nuevamente, tiene que garantizarnos la prestación de un servicio equitativo y entender que cuando vamos al laboratorio, cuando vamos a un hospital, estamos haciendo uso de un derecho esencial que busca nuestro bienestar y que debe estar soportado, no solo en que me atiendan con dignidad, sino que yo como paciente respete con dignidad a quienes me prestan el servicio. El segundo enfoque orientador está centrado en las personas. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo esto desde el Sistema Único de Acreditación? No en la persona, no en el paciente que su merced tiene sentado en la toma de muestras, sino en entender cómo un resultado va a afectar no solo a esa persona, sino a la familia, a la comunidad, a la salud pública. Y que entonces nosotros, la comunidad, los pacientes, somos activos de cuidados, no solo en nuestras necesidades físicas, en que me hagan el examen y me den un resultado que oriente la conducta del médico, sino que también que sea escuchado, que sea informado de manera asertiva, porque yo no solo tengo la necesidad de que me hagan un examen, tengo la necesidad, una necesidad emocional y social de ser identificado como un individuo que merece respeto. Y el enfoque diferencial y territorial, que es el tercer enfoque orientador, que está adaptado ¿a qué? A que los servicios deben planearse y no planearse como yo, la dueña del laboratorio, lo quiera o como el grupo de socios o accionistas de una IPS hospitalaria o de una IPS consulta externa lo piensen, sino considerando siempre las determinantes sociales del territorio donde presta sus servicios, cuáles son las características demográficas, cuáles son las verdaderas necesidades, considerando la etnia, el género y ese enfoque intercultural que nosotros los colombianos tenemos. Entonces, esos fueron como los principales cambios que les puedo comentar. Entonces, digamos que hasta este punto, Albacé, podemos entonces decir que este Plan Nacional de Mejoramiento nos está enfocando que el problema de la calidad ya no se va a interpretar solamente dentro de una IPS, sino que se va a interpretar dentro de un recorrido completo de la persona por el sistema. Exactamente, es todo el ciclo mío dentro del sistema, desde que tengo la necesidad o presento los síntomas o presento las primeras señales de que mi condición de salud cambió, hasta que se me ordena mis estudios diagnósticos, hasta que sale mi resultado, hasta que hacen mi tratamiento y hasta que mi condición o mi desenlace mejore. Perfecto. Entonces, entramos acá, digamos que ya en contexto con el laboratorio. ¿Cómo trasladamos todo esto en el laboratorio? Justamente en el laboratorio clínico, ese marco de transformaciones, doctores, conforme a estos enfoques orientadores, revisemos qué hemos alcanzado, qué herramientas hemos desarrollado desde el enfoque tradicional que venimos manejando del sistema obligatorio de garantía de calidad. Tenemos que preguntarnos si todo el desarrollo que hemos logrado y en lo que más ha mejorado su laboratorio ha sido en la calidad técnica. Sí, yo ya tengo implementados indicadores de error total, ya sé medir la incertidumbre, pero también he mejorado la infraestructura, ya tengo baño para hombres, baño para mujeres, ya tengo ascensor, ya tengo depósitos, me quedé en la infraestructura básica. Sí que sigo el recorrido preanalítico, que mal que bien arranqué los paquetes instruccionales, pero como que eso quedó ahí en tema de cumplimiento.
Lo que busca este plan es que justamente todas esas herramientas que están ya desde la estructura que las conozcamos, las dinamicemos para que nuestros resultados ya no sean solamente el cumplimiento del error total, sino cómo esto se orienta en resultados en salud. ¿Cómo integramos el análisis de riesgo? El riesgo que tenemos, porque el riesgo arranca desde el mismo paciente que atendemos, por sus características propias como individuo, por las características de la población en donde prestamos el servicio, porque es que no es lo mismo tener un laboratorio en Bogotá que tener un laboratorio en el Chocó o que tener un laboratorio en la costa atlántica. Entonces yo tengo que empezar a mirar cómo estas herramientas que me han servido, cómo dinamizo ahora. Si me están pidiendo comunicación efectiva, y un trato humanizado, que esos paquetes instruccionales que empecé a trabajar dejé por allá en el olvido. ¿Cómo no es suficiente con medir la calidad técnica de un resultado si realmente no sé esta calidad técnica en este contexto clínico si afecta o no afecta a un paciente? Porque es que yo puedo tener un error de 10.000 plaquetas y decir, no, pues es que eso es lo permitido, es que son 10.000 plaquetas, pero no lo son lo mismo 10.000 plaquetas de error en un paciente que tiene unas plaquetas normales a estar teniendo un sesgo negativo, un sesgo positivo de 10.000 plaquetas en un paciente que tiene dengue hemorrágico. Entonces, a nosotros nos corresponde empezar a dinamizar todas las herramientas que tenemos, pero mirando a qué, hacia resultados en salud y hacia análisis del riesgo sobre el individuo y sobre la comunidad. Por eso, nuevamente les digo, acá también va a ser muy importante, y esto sí es muy nuevo, se hace necesario e imperioso que nosotros revisemos la resolución 1315 del 2026. ¿Por qué? Porque es la Política Nacional de Humanización. Y ustedes dirán, sí, pero es que esa Política Nacional de Humanización pareciera que estuviera escrita solamente para los aseguradores, para las IPS hospitalarias, pero justamente ese es el análisis crítico que toca hacer. Hay que leer la política y decir cómo adopto y adapto muchos de estos lineamientos a las estrategias que ya tengo en el laboratorio. Comunicación efectiva en el equipo de salud, buenas prácticas de seguridad, pero también cómo voy a implementar mi paquete de buenas prácticas de humanización. ¿Será suficiente con decir que tiene derechos y deberes? Sino realmente cómo dinamizo el cumplimiento de los derechos que tiene mi paciente en el laboratorio. El derecho a la información, el derecho al saber, el derecho a recibir algún tipo de asesoría con relación al tipo de prueba que se le está realizando. ¿Cuáles son los derechos que tiene su paciente a nivel de laboratorio? ¿Cómo me priorizan dependiendo no solo mi edad? Porque a medida que la población colombiana ha ido envejeciendo y la longevidad se ha aumentado, pues la priorización por edad no va a tener ningún sentido porque, y ahora que los chinos no tienen hijos, pues no va a tener sentido la priorización por edad porque todos vamos a estar viejos como yo, entonces nunca nos van a priorizar, sino que tengo que empezar a mirar realmente cómo entrego un resultado crítico, cómo hago una notificación de resultados que impactan la calidad y la dignidad de la persona. Eso es lo que tengo que empezar a revisar. Entonces, yo los podría decir, sí, su merced viene muy bien, tiene el mejor control de calidad, es la nieta de Westgar, la glucosa le está quedando divinamente medida, el error total es menos del 1%, pero lo liberó tarde, no buscaron al médico para comunicarlo, no se generó ninguna intervención. Pues analíticamente está correcto, pero desde la perspectiva del sistema de salud, doctores, no podemos hablar de calidad. Y no podemos hablar de que estoy entendiendo el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad. Alba, hasta acá todo ha sido supremamente clarísimo. Ahora entremos en un detalle. El plan de mejoramiento de la calidad menciona 5 ejes estratégicos. ¿Nos puedes hablar un poco de ellos? Bien, fíjense entonces, tenemos ya los 3 enfoques orientadores. Tenemos claro ya cuáles han sido los cambios con relación a la integración y al fortalecimiento de humanización. Pero miremos cuáles fueron esos 5 ejes estratégicos que aborda este plan de mejoramiento. El primer eje estratégico es la integralidad en la atención. Y aquí volvemos a uno de nuestros enfoques, el cuidado centrado, no solo en el paciente, sino en la persona y la comunidad.
¿Cómo garantizar esa gobernanza, esa coordinación entre los prestadores, entre el asegurador? Ah, pues ahí le salió el HIV reactivo. No sé si lo mandarán al programa o no lo mandarán al programa, ese no es mi problema. Yo ya saqué el resultado HIV reactivo y son las 5 de la tarde. Entonces tengo que pensar en la integralidad de la persona como individuo, como familia y como comunidad. Ese es el primer eje. El segundo eje lo manejamos divinamente y los profesionales de laboratorio en esto sí que estamos avanzados. Mejora continua. Nosotros ya sabemos cómo mejorar nuestros procesos, qué tenemos que fortalecer, cómo controlarlos para que no haya reincidencia de fallas y cómo evaluar la calidad que estamos obteniendo. Ahí tenemos que tener un avance. Entonces, se necesitan procesos y prácticas seguras y el fortalecimiento de la gestión del riesgo. Eso en el eje 2, que es la mejora continua. El eje 3 es la ética y la comunicación solidaria. Eso hace referencia al talento humano salud. Esto está centrado en nosotros los profesionales, cómo tenemos un comportamiento ético y cómo surgen unas nuevas necesidades y habilidades de qué, de comunicación, de empatía, de ser solidarios, de trabajar en construir y no en colaborar. El eje número 4 es la legitimidad en salud, y esa legitimidad en salud tiene mucho que ver con el eje 3, que es el eje de ética y comunicación. Y hay un eje que me encanta, que lo vamos a ver ahorita en pequeños detalles, que es el eje 5, que es la gestión del conocimiento, investigación e innovación. Y eso significa cómo si cada prestador del territorio colombiano entendiera que cada dato que se genera de un proceso de atención se puede convertir en información para la generación de nuevo conocimiento, no desperdiciaríamos ni el resultado de una sangre oculta en heces, ni el resultado de un parcial de orina que a veces los bacteriólogos lo miramos como con un poquito de desdén. Entonces, en este primer eje, en la integralidad de la atención y el cuidado en la salud, ¿qué nos dicen? Cómo mi responsabilidad no termina cuando libero un resultado. ¿Cómo tengo que pensar en esa atención integral? Desde el paciente que ya tiene la solicitud de sus exámenes a cuando llega al laboratorio garantizando accesibilidad, información oportuna, el acceso al servicio, la continuidad hasta la liberación de su resultado. Un resultado con dos características, que tenga la validez y que se entregue en el tiempo que sea correcta. Y que adicionalmente el laboratorio no se quede pensando únicamente en un proceso asistencialista de yo trabajo a los pacientes que vengan enfermos, sino que también tenemos que mirar cómo como prestador me integro a las rutas integrales de atención en salud. Es decir, que aquí podemos concluir, ¿cierto? Sé que la calidad no termina con el resultado correcto, sino que se completa cuando ese resultado realmente está contribuyendo a esa atención integral de la que nos estás hablando, que sea continua y que esté centrada en la persona. Perfectamente, eso es lo que podemos concluir. En el eje 2, como les decía, que es la mejora continua y la evaluación de la calidad y la humanización, entonces nos dicen, no se quede en el cumplimiento de estándares. Usted tiene que mirar y ahora implementar. Ya hizo una implementación de estándares. Ahora implemente la gestión del riesgo y que esa gestión del riesgo le permita avanzar en la implementación de prácticas seguras. Pero no diga ya implementé las prácticas y listo. Esas prácticas hay que evaluar para que haya adherencia y mantenimiento de esas buenas prácticas a través del tiempo. Y que todo eso que hagamos no se vea únicamente en los indicadores ni en los checklists, sino que realmente impacte en la experiencia en la atención. Y que en la medida en que nosotros trabajamos por mejorar la experiencia, por mejorar los resultados clínicos al interior del laboratorio, la acreditación sea mi incentivo, mientras que el modelo migra a que nos generen planes de incentivos y reconocimiento a las instituciones que han trabajado en acreditarse. Entonces, no me puedo quedar en cumplo con el requisito. Tengo es que demostrar que los procesos de mi laboratorio producen cada vez mejores resultados. Y esto se logra cuando logro articular estrategias fundamentales como la gestión del riesgo, que en el control de riesgo se vean reflejadas en la implementación de prácticas seguras que deben ser evaluadas de manera sistemática. Aquí entonces, ¿qué podemos decir realmente de esa idea, cierto? Que la calidad definitivamente no se demuestra cumpliendo requisitos, sino que nos invita a este plan de mejoramiento es a que gestionemos riesgos, evaluemos resultados y mejoremos continuamente la atención.
Perfecto. En comunicación y ética, entonces, esto es más importante para nosotros de lo que parece, porque si ustedes me preguntan, yo me siento satisfecha con mis laboratorios de Colombia en todos los temas que hemos trabajado de calidad analítica, de gestión del riesgo, de seguridad de paciente. Yo pienso que somos de las disciplinas que más adherencia tenemos a las prácticas que implementamos. Pero acá en la parte ética y en la parte de comunicación solidaria hay cosas en las cuales tenemos que trabajar, ¿cierto? Es ético que yo seleccione, que todo el tiempo esté pensando en el costo prueba y no en el costo paciente, ahí se los dejo. ¿Cómo es la comunicación? No solo con mi equipo de trabajo, porque a veces sí, la comunicación divina con el paciente, divina con los médicos y con mis colaboradores, la comunicación falla. Entonces hoy tenemos que trabajar en desarrollar frente a este eje nuestras habilidades humanísticas en comunicación, nuestras habilidades en comunicación clara, cómo en los laboratorios preservamos la confidencialidad y la información de nuestros pacientes. Entonces, en esto mirar cuáles son mis habilidades humanísticas. Y mis habilidades humanísticas son habilidades tiempo completo en el individuo. Las habilidades humanísticas no puede ser, tengo habilidad humanística de 8 a 5, después de las 5 ya no tengo habilidad humanística, sino que eso forma parte del comportamiento. Cómo a través de una comunicación transparente con los proveedores, comunicación transparente con los proveedores. No, yo le voy a mandar a hacer yo no sé cuántas pruebas por cuántos laboratorios más y cuando el proveedor venga le digo que su prueba es malísima. Eso es comunicación transparente. Porque si tenemos un problema de calidad con el desempeño de una prueba y tenemos una comunicación transparente, trabajamos en equipo, o encontramos la solución o tomamos decisiones. Entonces, la comunicación transparente es vital con el proveedor. La comunicación transparente es vital con su compañera, con su colega de al lado. La comunicación transparente es vital con las autoridades sanitarias. Ah, llegó la autoridad sanitaria, por hoy coloque todos los letreros de la ruta sanitaria, hoy no saquen los desechos porque no cumplimos y está la visita. Eso es una comunicación transparente con la autoridad sanitaria. Si no tenemos comunicación transparente, no hay construcción de confianza. Acá, digamos que con todo lo que tú estás diciendo, lo que podemos concluir o la idea clave de este eje es que la calidad también se comunica. Sí, debemos actuar con ética, con empatía, con claridad para transformar esa información realmente en confianza. Claro, sí. No es ético decirle a un colega que no calibre porque está gastando mucho reactivo. No es ético decirle a un colega que no pase controles porque sale muy caro y esa prueba no da, porque el paciente confía en las decisiones que nosotros tenemos. Ojo con eso. Y esto tiene que ver con el eje 4, legitimidad en salud. La legitimidad, ¿qué significa? Que cada decisión que yo tomo en el laboratorio es científicamente sustentada, que es éticamente defendible, que es transparente, que es comprensible y que si cumple con esas características, ¿qué construye? Confianza. ¿Por qué voy a rechazar una muestra? ¿Por qué tengo que repetir esta prueba? ¿Por qué debo de revisar los intervalos biológicos de referencia si observo un cambio en mi patrón poblacional? ¿Por qué es necesario que cambie de método? No, pero es que este es el más barato y eso no me da la ganancia. Porque es que la salud no es un negocio, vuelvo y les digo. Fíjese que uno de los enfoques que tiene este Plan Nacional de Mejoramiento es que la salud es un derecho inalienable de nosotros los colombianos. Entonces, si tengo que cambiar de método porque no está generando los resultados con la validez clínica que se requiere, debo de cambiarlo. ¿Qué hago para que, cuáles son todas las estrategias que debo desarrollar para que mis resultados sean confiables? Entonces, este eje busca desde todo punto de vista que integrar toda nuestra racionalidad técnico-científica, la cual la tenemos gracias a nuestro conocimiento, más una reflexión ética, más entender el saber de la comunidad, respetar el derecho del paciente, entender sus riesgos propios como individuo, los riesgos propios que tiene a su condición de salud en la comunidad en que se mueve. Entonces, si yo tengo en cuenta todos estos elementos de entrada, podré tomar mejores decisiones que sean decisiones legítimas en salud. Es decir, Albacete está, cuando nos habla de legitimidad en salud, nos está hablando que no es hacer técnicamente lo correcto, sino que debemos poder justificarlo con la evidencia y obviamente alineándolo con el eje anterior, comunicarlo.
Perfecto, sí, es correcta, esa es la interpretación. Y para ir finalizando, el quinto eje, la gestión del conocimiento, la investigación y la innovación. Nuevamente, yo vuelvo e invito a todos mis colegas. Este es un eje fundamental. Lamentablemente, los laboratorios nos volvimos netamente asistencialistas, es decir, yo solo saco resultados de los pacientes que están enfermos o a los que tamizo, pero no hacemos investigación, no hacemos publicaciones, no generamos conocimiento. Y fíjense que eso debieran ser dentro de los objetivos que se le ponen al talento humano. Ven, vamos a trabajar en un póster para el Congreso, cómo vamos a mirar el patrón de comportamiento de la población hipertensa que estamos manejando, porque es que nosotros tenemos la data. Entonces, acá lo que nos pide este eje, venga, use los datos para identificar riesgos. Use los datos para predecir fallas, para predecir comportamientos, porque si usted puede predecir, se anticipa. El que no predice no se anticipa. Entonces, la gestión del conocimiento y la innovación nos va a permitir a nosotros avanzar para ser reconocidos como lo que realmente somos, que es profesionales de medicina de laboratorio, no técnicos de procesamiento de muestras en equipos que sacan resultados cuantitativos y cualitativos. Entonces, aquí será muy importante cómo tomamos y podemos hacer analítica de la data, cómo logramos la conectividad, cómo incorporamos sistemas de información eficientes, apalancados con herramientas tan innovadoras como las que tenemos hoy, como la IA, la inteligencia artificial, y cómo el laboratorio empieza a producir conocimiento, publicaciones, boletines, póster, participar en congresos, ser ponentes. Eso es muy importante con relación a este eje. Bueno, Albacete, entonces digamos que en resumen de estos 5 ejes que nos está dando nuestro plan de mejoramiento, la invitación quizás como laboratorio es que pasemos de controlar ese proceso, el proceso analítico, a que gestionemos el riesgo de proceso total, a demostrar el impacto del laboratorio sobre la atención. Es decir, que nos preguntemos si nuestro resultado es técnicamente confiable, si llegó al clínico cuando todavía era útil, si los riesgos preanalíticos, analíticos y posanalíticos están controlados, si el paciente realmente recibió una atención clara, digna, segura y continua, y si estamos utilizando nuestros datos para aprender y para mejorar, obviamente, en pos del paciente. Tú lo has dicho perfectamente, Marcia. Esas son unas preguntas honestas que merecen una respuesta honesta. Si yo a esa pregunta honesta, la única respuesta que tengo es si tengo este formato y si tengo este registro para mostrárselo a la Secretaría, perdí el enfoque, perdí la razón de ser de mi servicio. Eso es completamente claro. Bueno, Albacete, entonces, digamos que ya para finalizar y darle término a nuestro conversatorio, tenemos te tengo esta última pregunta. Frente a la evaluación del plan de mejoramiento de la calidad, ¿cuál es el gran cambio? Fíjate que este es un gran cambio, porque así como al PAMEC tocó hacerle seguimiento, recuerden que tocó montarle indicadores al PAMEC, porcentaje de avance, cuántas acciones realizadas, eso es evaluar la calidad. Frente a este Plan Nacional de Mejoramiento también se dio un cambio, es decir, ¿qué propone este plan? Hay que tener indicadores claramente medibles, hay que tener un reporte anual que tenga seguimiento por las autoridades competentes. Y hay que ir haciendo una evaluación del avance, porque si el plan tiene que modificarse, debe poder ser modificado. Entonces, primero, fortalecer ¿qué? El sistema de consolidación de la información. Esto es ¿qué? La plataforma de integración del sistema de información de la protección social, el sistema PISIS, ¿cierto? El plan tiene planificado, no pensado, perdón, ya está completamente planificado, una medición de metas orientadoras a los 5 años y la medición final del cumplimiento de esas metas en el año 2035, más el seguimiento anual que se va a hacer. Y cuenta con indicadores que van a mirar ya no solamente lo que yo reporto de resultados de mi IPS en cada uno de estos 5 pilares estratégicos, sino que también se va a medir cómo nos estamos portando los actores del sector. Venga, necesito que haya un reporte de actores, o sea, más de un 95% de actores del sistema reportando al sistema de información. Necesito que efectivamente haya una reducción de eventos adversos, que esos eventos adversos se reduzcan por encima del 20%. Que los usuarios de los servicios estén reportando de verdad a los sistemas de quejas, a los sistemas de denuncias, a los sistemas de reclamos, a los sistemas de información.
que se puedan medir a través de indicadores realmente confiables, que hay una reducción de denuncias, de quejas, de peticiones por encima del 30%, y que podamos evidenciar en nosotros los prestadores en que en más del 70% de los prestadores ya hemos implementado herramientas que permitan el gobierno del dato, la analítica de la data, conectividad a los sistemas de información, integración de la data de los pacientes a la historia clínica del paciente, porque mientras no tengamos interoperabilidad, cada que el paciente cambia o lo hospitalizan de un sitio a otro, arranca de cero. Eso es una tragedia. Entonces, esos son como los cambios en lo que tiene que ver con la evaluación del avance de nuestro Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad. Bueno, doctora Albacé, muchísimas gracias por este recorrido de este plan de mejoramiento de la calidad. Gracias a todos los que nos están acompañando. Digamos que como reflexión nos queda que la calidad definitivamente en salud no se construye únicamente con normas, con indicadores o tecnología. Esa calidad la construimos cada día, en cada decisión y en cada encuentro con una persona que confía en nosotros. Entonces, nuestro desafío hacia el 2035 es transformar esa confianza en resultados seguros, oportunos, humanos y que realmente mejoren vidas. Muchísimas gracias, doctora Alba Cecilia, por este valioso conocimiento que nos has dado hoy y pues acá la tarea, ponernos juiciosos en práctica. Muchísimas gracias a ustedes. Les queda mucho trabajo. Nos queda, porque nos toca leernos toda la política de humanización, nos toca retomar todas esas muy buenas herramientas que tenemos por allá en el olvido, que los paquetes instruccionales, que el seguimiento al PAMEC, ¿sí? Y dinamizar y fortalecer nuestras habilidades de humanización, de comportamiento ética, nuestras habilidades humanísticas. Muchísimas gracias por haberse conectado a mi equipo.